Buenos días a todos, chicos, chicas. Continuemos entonces con nuestra materia de fisiología. Ya, el día de hoy vamos a ver fisiología del aparato digestivo. Bien, el aparato digestivo El aparato digestivo entonces tiene como función reducir el tamaño de la partícula alimenticia, ya, para que se pueda absorber a nivel del intestino. Ya tengan en cuenta que cuando ustedes comen una porción de carne, ya, para que los nutrientes que contiene esta carne entren a nuestro cuerpo, se tiene que desarmar. Es como si ustedes quisiesen meter un mueble grande que no puede pasar a través de una puerta. Para poder meterlo, tendrían que desarmarlo, ¿no? Y desarmado lo pueden meter y volver a armar adentro. Algo así es lo que hace el cuerpo, ¿ya? Cuando necesita nutrientes, como por ejemplo proteínas, no pueden entrar estas moléculas porque son muy grandes. Entonces lo que hace el cuerpo es desarmarlas. Ya las proteínas las va a desarmar en los componentes, que son los aminoácidos, los cuales son moléculas suficientemente pequeñas como para poder absorberse por los mecanismos de transporte de membrana que aprendimos en el tema de la célula, y entonces así se pueden absorber hacia la sangre. ¿Ya? Bien, entonces la función del aparato digestivo es, uno, eso, disminuir el tamaño de la partícula, y dos, absorber dicha partícula, ¿no? Para eso necesita que la molécula alcance tamaños suficientes como para que puedan ser transportados por los mecanismos de transporte pasivo y activo que vimos cuando hablamos de la célula. Bien, las moléculas que se van a absorber, o sea, que han alcanzado el tamaño necesario para poder absorberse, son los aminoácidos que saldrían de las proteínas, y en nuestro cuerpo también servirían para formar proteínas. Los ácidos grasos, que son las moléculas básicas de los lípidos, de las grasas, de los aceites, ¿ya? Y los monosacáridos, que serían los azúcares simples, ¿ya? Esos son los tres que se les conoce con nombre de macronutrientes, ya que son los que necesitamos consumir en gran cantidad, ¿ya? Y en pequeña cantidad necesitamos vitaminas, que también se van a liberar, que ya son moléculas pequeñas, y los minerales, que de por sí son moléculas pequeñas, ¿no? Entonces, a esto habría que aumentarle el agua, que es un componente esencial para la vida, ¿ya? Entonces, todas esas moléculas se van a ir separando en diferentes procesos que vamos a ir viendo, que ocurren a través del tracto digestivo, y luego se absorberá. Ahora, ese proceso de separación, que le llamamos digestión, va a tener fases mecánicas y químicas. ¿Ya? Eso significa que en algunas porciones del aparato digestivo va a haber algún mecanismo mecánico que ayudará a este proceso, y habrá también mecanismos químicos, ¿ya? Entonces, no ocurre por igual en todos los segmentos, entonces hay que saber en cada segmento qué tipo de mecanismo mecánico hay y qué tipo de mecanismo químico, ¿ya? Bien. Bueno, entonces vamos a ir viendo cómo ocurre este proceso en cada segmento del aparato digestivo, ¿ya? Para eso, vamos a recordar un poquito
lo que son los segmentos y los componentes del aparato digestivo. Y ahí mismo vamos a ir hablando de cada cosa. Bien. Entonces, el tracto digestivo no es nada más que un tubo que va desde la boca hasta el ano, ¿no? Entonces, el alimento entra por acá, ingresa a la boca, de ahí va a pasar a lo que es el esófago, va a llegar al estómago, y luego el estómago ingresaría a lo que es el intestino delgado, empezaría desde acá, ¿no? Entonces, intestino delgado es toda esta estructura que ven acá, está enroscada, vamos a enroscar igual, y luego ahí pasa a lo que es el intestino grueso, que haría esta vueltita, luego pasa al ano, recto y ano, y afuera, ¿ya? Entonces, eso es lo que es el tracto digestivo, ¿no? La palabra tracto se refiere al trayecto, al camino. Entonces, el camino que sigue el alimento, y vamos a ver qué pasa en cada zona. Bien. Vamos a ponerlo aquí lado a lado para que ustedes puedan. Bien, va a estar ahí el texto, por si acaso, pero ya, me salió como puedo. Ya, bien, vamos a ir viendo entonces segmento por segmento. Ya, empezaremos con la boca. Bueno, ese es mi dedo. Bien, entonces el alimento cuando ingresa en la boca, ya, en la boca va a haber una fase mecánica y una fase química. Ya, la fase mecánica estaría dada por la masticación, en la cual interviene nuestra dentadura y la lengua. ¿Ya? En esta etapa vamos a ir reduciendo las partículas más grandes a través de la presión que hay entre los dientes. Para eso hay que entender que los dientes frontales, los dientes incisivos, que sean los 4 que quedan al medio, arriba y abajo, ¿no? Estos van a actuar como tijeras, cortando. Ya justamente su forma de estos dientes es como unas tijeras, de tal manera que cuando vamos mascando, el diente hace así, como una tijera, ¿ya? Entonces va cortando los dientes incisivos. A los lados de este tenemos los dientes caninos, que son los colmillitos que le decimos, que terminan en punta y su función de estos es desgarrar, ¿ya? Y separar las fibras. Cuando vamos mascando, como tiene punta, lo que hace es separar las fibras en los alimentos fibrosos, ¿no? Como la carne y algunos vegetales. Entonces su función es separar las fibras. Y luego tenemos las muelas, que son los premolares y los molares, ¿no? Por si acaso, para entenderle eso, la palabra muela es un término que originalmente usamos para unas piedras que se usaban en los molinos de piedra. Ya no sé si aún han conocido un molino de piedra, ¿no? Pero a ver, les voy a mostrar algunos para que vean cómo es. Ya, ahí está. Entonces aquí ven, esta es una piedra, por ejemplo, que giraba, y ¿no? Ahí se ponía el trigo
y por un molino de viento hacia girar esta pieza que va moliendo el trigo, ¿ya? Entonces esas son las muelas, ¿ya? Esas piezas, ¿no? Hay diferentes modelos y actualmente los molinos modernos igual siguen usando un mecanismo similar y la pieza que tiene ahí adentro también se les llama muela, ¿no? Entonces, el nombre de muela viene entonces de ese efecto de ir moliendo, ¿ya? Y de ahí ya se derivó la palabra molar y premolar, ¿no? Lo que hacen las muelas es mover de esta manera, así, de tal manera que conforme hacen ese movimiento, se van moliendo. Incluso tiene una formita específica, ya con unas puntitas que se llaman cúspides, que van a ayudar a que este proceso se perfeccione, o sea más eficiente, perdón. ¿Ya? Bien. De tal manera que el objetivo de las muelas es volver polvo lo que hemos metido a la boca, ¿no? Entonces, fíjense, primero cortamos, luego separamos fibras y luego molemos. Ese proceso lo hacemos en la boca de forma inconsciente. Ustedes no se dan cuenta cuando están usando, ustedes solamente sienten que están mascando, pero no se dan cuenta que la lengua está moviendo a los objetos en su boca dependiendo de lo que se necesita, ¿no? Y lo va llevando hacia las muelas, hacia los colmillos, a los dientes caninos o hacia los incisivos. Ya, bien. Entonces, esa es la fase mecánica en la boca. La fase química en la boca está dada por la saliva, ¿no? La saliva, que se produce por 3 glándulas salivales principales, ¿no? La parótida, la submaxilar y sublingual, que aquí nos han dibujado con amarillito, ¿ya? Y 2 más, las glándulas salivales molares y las palatinas, que no están en el gráfico, pero son pequeñitas. Ya, la saliva va a meterle agua a la mezcla y la lengua en su fase mecánica va mezclando esa saliva con lo que nos hemos metido en la boca. Va haciendo una pasta que se va a llamar en ese punto bolo alimenticio. Entonces, bolo alimenticio es la mezcla del alimento que nos hemos metido con el agua. ¿Ya? Bien. Ahora, en la saliva, el componente principal es una enzima llamada amilasa. ¿Ya? Una enzima significa que es una proteína. La amilasa, que es la proteína que estamos hablando, lo que va a hacer esa proteína es reconocer a los almidones que nos hemos introducido o el glucógeno, que es otra molécula similar al almidón, y empezar a romperlas. Sucede que el almidón y el glucógeno son moléculas que están formadas por moléculas de glucosa. ¿Ya? Bien. Entonces, esa glucosa ya se va soltando, ya, en lo que es el aparato digestivo, ¿no? Se va soltando, ya, y va a ser la primera molécula entonces que queda suelta y libre para ser absorbida, ya. La glucosa es por si acaso un monosacárido, entonces una molécula simple que puede ser absorbida, ya. Si se dan cuenta, la primera molécula en que suelta la glucosa, ¿por qué? Porque es la molécula más urgente. No se olviden que hemos dicho que lo que mantiene la vida es la glucosa, ¿no? En la célula, cuando les hablé de energía, para mantener viva las células, lo que se necesita es glucosa. Y entonces, por eso es la primera molécula que queda suelta. Bien, entonces, así se formaría el bolo alimenticio. Ya, ese bolo alimenticio, entonces, se va formando en la boca y en algún momento dado lo vamos a digerir, ¿ya?
Bien, entonces, una vez que ya está la mezcla, va a pasar al esófago. Ahora, cuando pasa al esófago, ya sucede que el esófago, que sería la siguiente porción, no va a haber fase química, porque en realidad es la misma de la boca. O sea, en otras palabras, el esófago no le va a aportar nada químico, sino que sigue haciendo que actúe el de la boca, ya que es la saliva con la amilasa. Sin embargo, en el esófago y a partir del esófago, en todo el aparato digestivo, en todo el tracto digestivo, perdón, la fase mecánica está dada por un movimiento especial que se llama peristaltismo. ¿Ya? El movimiento de peristaltismo es un movimiento en el cual el esófago, el estómago o el intestino se contrae para hacer que avance ese bolo alimenticio. ¿Ya? Entonces lo hace avanzar, pero luego retrocede. Es algo así como si ustedes caminen, dan 3 pasos adelante, 2 para atrás. 3 para adelante, 2 para atrás, ¿no? Entonces, avanza un poco, retrocede otra vez. Avanza un poco, retrocede. ¿Eso para qué lo hace? Para seguir mezclando el bolo alimenticio en esta porción. En las otras porciones vamos a ver lo que es el quimo o las heces. Entonces, se va mezclando gracias a ese movimiento especial que se llama peristaltismo. También se puede llamar peristalsis. Bien, aquí tenemos una pequeña imagen para que vean o les explique un poquito ese movimiento. Bien, entonces, como ven, el esófago, en este caso, sería esto de acá, ¿no? Y como ven, nos han dibujado con unas bolitas, ¿ya? El esófago, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, adentro hay un poco de alimento, un bolo alimenticio que estamos viendo. Aquí habría otro, y aquí habría otro, tal vez más pequeñito, ¿no? Y aquí otro también, ¿ya? Ahora, cuando ustedes mascan y tragan, ya, el tiempo que tarde en avanzar de la boca al esófago va a variar dependiendo de la consistencia del alimento. Si el alimento es más líquido, va a avanzar prácticamente rápido, ¿no? Entonces, ustedes ahora les han tomado un vaso de agua fría y prácticamente en menos de 2 segundos ya lo han sentido el estómago. Eso es porque es líquido, ¿no? El esófago incluso no va a poder controlarlo, eso va a pasar, ¿ya? Ahora, si tengo algo que es, podemos decir, más blandito, más como una pasta, como el puré, por ejemplo, va a tardar en avanzar unos 20 segundos más o menos. Y si es algo más sólido, como una porción de carne, va a tardar incluso hasta 2 minutos. Ya, no sé si alguna vez ustedes se han tragado por accidente ya una pastilla de dulce, ¿no? Que se les fue donde decimos el punto 6 de retorno y se entró. O alguna vez se tomaron un medicamento, una tableta sin agua. Han ido a sentir, ¿no ve? Cómo se tranca acá en el cuello, ¿no? Y va avanzando lento. Incluso a veces duele un poquito. Y usted han ido a ver que eso avanza lento y se siente como va pasando por el pecho, ¿no? ¿Ya? Pero han ido a notar que baja bien lento, ¿ya? Ahora, eso pasa justamente porque es muy sólido. El esófago, podemos decir, detecta la consistencia del alimento. Si es muy sólido, lo hace pasar más lento, así mezclándolo con la saliva. Si es muy blando, muy líquido, más rápido. Entonces, cuando usted está mascando, por ejemplo, su arroz y lo han tragado, va avanzando así, su otra cuchara va yendo detrás y así, ¿no? Entonces, no llega todo de golpe, sino va avanzando así. Y aquí el músculo
como ven, se contrae y eso es lo que hace que suba, baje, ¿ya? Y de a poco vaya avanzando hasta que llegue al estómago. ¿Ya? Y el estómago también va a pasar algo parecido, solamente que cambian las velocidades. El estómago es más lento, suele tardar en hacer pasar el alimento del estómago hacia el intestino entre 2 a 4 horas. ¿Ya? Entonces, cada porción del tracto digestivo hace este movimiento, pero a diferentes velocidades. ¿Ya? Bien, entonces una vez que el alimento llega al estómago, bien, entonces el alimento va a seguir por el esófago, como les había mencionado, ¿no? Va a ir avanzando conforme ustedes van metiéndose cada cucharada y en un momento va a llegar y va a caer al estómago, ¿ya? Entonces el estómago se va juntando todo lo que va llegando y el estómago hace lo mismo que el esófago. No es que llega el estómago y todo se cae aquí al fondo, eso no pasa, ¿ya? El estómago también se va a ir cerrando para que no caiga todo al fondo, entonces se va a ir colocando acá y también va a hacer ese mismo movimiento haciendo que vaya un poco adelante, atrás, ¿ya? Al hacer eso, va separando lo que son más líquidos de lo que son más sólidos. Y lo que es más líquido va a pasar más libremente y lo que es más sólido se va quedando atrás para que siga siendo procesado, ¿ya? Bien, una vez que ingresa ahí el bolo alimenticio, este se combinará con el jugo gástrico. Entonces el estómago le va a poner en ese punto lo que sería el jugo gástrico, ¿no? Lo va a vaciar ahí mismo y va a ir mezclando ya con el jugo gástrico. Ahora, para entender qué pasa ahí, es importante saber la composición del jugo gástrico. El jugo gástrico ya va a tener como componentes al ácido clorhídrico, principalmente, ya a lo que es la tripsina, pepsina, que son enzimas, que vamos a hablar ahorita de ello, y el factor intrínseco. Bueno, y obviamente agua, ¿no? Porque todo eso está disuelto en agua. Entonces le estamos metiendo más agua, ya para que siga mezclándose con agua. Y al mismo tiempo ya metemos ácido clorhídrico, tripsina, pepsina y factor intrínseco, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué hace cada uno? Vamos a ver primero lo que haría el ácido clorhídrico, ¿ya? Bien, el ácido clorhídrico lo que va a hacer en este punto es producir un proceso químico que se llama desnaturalización. Ya, la desnaturalización es un fenómeno en el cual las proteínas se van a desdoblar hasta formar una estructura sencilla. Lo que pasa es que las proteínas tienen estructuras muy complejas, ¿ya? Estas estructuras que son muy complejas se forman en base a que la proteína se dobla, ya que las proteínas tienen que tener una forma para tener una función. ¿Ya se acuerdan cuando hablamos de la célula? Les dije que a nivel de lo que es el retículo endoplasmático rugoso, les dije que la proteína que se formaba se doblaba, ¿no? Entonces, una proteína cuando se forma es, si ustedes quieren, como un alambre. Aquí abajo lo dibujaremos así. Ahí. Vamos a hacer con color fucsia. Entonces, una proteína cuando se forma es como una cinta. Pongámosle así, como lo que estoy dibujando ahí abajo, ¿ya? Y luego esa proteína se va a ir doblando hasta que forma una estructura. Ponle que se dobla hasta dar una estructura en forma espiral, ¿ya? Y esa estructura,
conforme va aumentando en complejidad, nosotros decimos secundaria, terciaria, cuaternaria, ¿ya? Pero su estructura se va volviendo cada vez más compleja conforme se va doblando más, ¿ya? Y eso incluso es lo que le da su función. La desnaturalización simplemente es desdoblarlo y volverlo otra vez a la forma sencilla, donde simplemente es una cadena, ¿ya? Es algo así como este clip que ustedes ven, que es un alambre, ¿se dan cuenta? Pero ¿qué es lo que le da su función? La forma. Si yo este alambre lo desdoblo, ¿no ve? Así lo desdoblo, pierde su forma. Ya, pero lo estoy estirando hasta volverlo un alambre, ¿no? Ya, eso es lo que es la desnaturalización, hacer eso, desdoblarla. Ya, bueno, en bioquímica lo vamos a hacer mejor para que sirva todo esto, pero están viendo aquí ahorita en el aparato digestivo que lo que hace el ácido clorhídrico es esto, ¿ya? Desdobla a las proteínas. Ahora, cuando ustedes comen un alimento, no importa si es de origen animal o vegetal, ¿ya? Ese alimento va a tener proteínas dentro de sí. Ya tiene proteínas. Estas proteínas generalmente ayudan a formar la estructura de lo que estemos comiendo, ¿no? Ahora, esa estructura es la que a veces mantiene unida a todas las células. Por ejemplo, si comen un retazo de carne, la proteína que está manteniendo unido a todo es una proteína llamada colágeno. ¿Ya? Si yo desnaturalizo el colágeno, entonces las células se sueltan. Estoy hablando de una carne, significa que esa carne se va a deshacer. ¿Ya? Entonces, la desnaturalización sería hacer eso. Al hacer eso, los alimentos generalmente se van a ir soltando ya, porque como digo, la proteína generalmente es la que proporciona la estructura de los tejidos, tanto animales como vegetales. ¿Ya? Bien, además de eso, juega un papel importante para el siguiente paso digestivo de las proteínas. Ya sucede que para poder digerir la proteína, voy a usar mi proteína, a la cual vamos a llamar enzimas, que liberamos también en este caso el jugo gástrico, que serían la tripsina y la pepsina, que estas tienen que reconocer las proteínas para poder agarrarlas, capturarlas y empezar a romper sus aminoácidos. El problema está en que si yo tengo otras proteínas con formas diferentes, esa proteína no va a poder reconocerlo. Entonces, por eso es importante desnaturalizar, porque si al desnaturalizarlo y si se desdobla, ustedes se dan cuenta, todas van a quedar con la misma formita de un alambre, y entonces estas proteínas pueden reconocer a la proteína que hemos ingerido y empezar a atacar a ella y desarmar sus aminoácidos. ¿Ya? Entonces, en el estómago están viendo, el ácido clorhídrico jugaría ese papel. ¿Ya? Entonces todo va a seguir soltando. Y más o menos en el estómago va a pasar algo parecido a lo que pasa cuando ustedes hacen cocer algo en una olla, ¿no? Una sopa de pollo, ustedes quieren, o la famosa patasca. Se va desarmando todo, ¿ya? E igual como una sopa, la grasa también se va soltando porque está sujeta por proteínas, y igual que en la olla de su sopa, no ve la grasa flota encima, igual lo mismo acá, todo el líquido que está en el estómago, ya la grasa va a empezar a flotar encima, ya igualito con una olla, ¿no? Lo mismo va a pasar. Bien, entonces, una vez que la proteína quedó suelta, ahí entra en juego la tripsina y la pepsina, ya estas dos proteínas, que estas son proteínas nuestras, estoy liberando con el jugo gástrico, y que su función sería reconocer a las proteínas que hemos ingerido y empezar el proceso de ruptura de las mismas para que empiecen a liberar sus aminoácidos. Eso haría la tripsina y la pepsina. Bien, y el último componente del estómago sería el factor intrínseco, que juega un papel importante. Es una molécula nuestra que nosotros botamos en el jugo gástrico y que su función es capturar a la única vitamina que no se puede absorber por el aparato digestivo, que es la vitamina B12. Ya sé que la vitamina B12
no la podemos absorber como las demás. Entonces, para poder absorberla, el cuerpo bota el factor intrínseco. El factor intrínseco captura a la vitamina B12 y entonces cuando ya esto va al intestino, el factor intrínseco junto con la B12 son absorbidas. ¿Ya? Si no tuviésemos factor intrínseco, no pudiésemos absorber la vitamina B12 o tendríamos problemas. Ya si es que nuestro estómago produciese poco. ¿Ya? Eso pasa, por ejemplo, en pacientes con gastritis crónicas, úlceras crónicas, cirugías de estómago, etc. ¿Ya? Bien, eso ocurriría entonces a nivel del estómago. Una vez que ese alimento ha sido procesado en el estómago, ya lo siguiente es que va a pasar al duodeno. Ya, el duodeno es una porción del intestino delgado. Lo que pasa es que después del estómago, acá en este punto, acá más o menos, se llama un punto que se llama píloro, de ahí empieza el intestino delgado. Todo eso que ven acá y todo esto sería el intestino delgado que termina acá. Ya, ahí justamente. Ya, se divide en 3 porciones. La primera porción, que sería esta justamente de su nacimiento hasta un poquito acá atrás, se llama duodeno. Luego la otra porción es el yeyuno y el ilio. ¿Ya? Eso para recordar un poquito de esas partes. Bien, entonces le estaba explicando que el intestino tiene 3 porciones, ya el duodeno, el yeyuno y el ilium. Y vamos a hablar primero de la primera porción, que sería el duodeno. Ya que sería desde el estómago, desde acá, toda esta porción que estoy marcando de color negrito, ya hasta acá. Claro que por detrás del intestino grueso, que aquí está tapando un poquito el duodeno, ya en esa porción. O sea, ya tiene una formita un poco diferente, pero bueno, ya, ahí está el duodeno. Bien, el duodeno va a pasar el bolo alimenticio que se formó con la mezcla, primero en la boca del alimento con la saliva y luego en el estómago con el jugo gástrico. ¿Ya? Cuando pasa al duodeno, ya todo está más, podemos decir, polvo, más desarmado. Ya así como decía, como cuando hacen cocer su patasca, ¿no? Algo así, ya todo deshecho. Ya pasa así al duodeno. ¿Ya? En el duodeno juegan un papel importante 2 órganos, que son 2 glándulas anexas al aparato digestivo, que sería el hígado y el páncreas, que justamente aquí también nos han dibujado, porque es importante lo que es el hígado y lo que es el páncreas. ¿Ya? Entonces vamos a hablar primero de lo que pasa del lado hepático. ¿Ya? El hígado va a formar lo que se conoce como jugo biliar o bilis. ¿Ya? La famosa bilis ya se forma en el hígado. El hígado va produciendo esa bilis las 24 horas del día, sin parar. Y nada tiene que ver con que reneguemos o no, como algunos creen. ¿Ya? El hígado simplemente fabrica la bilis todo el tiempo a la misma velocidad, independientemente de que nosotros reneguemos o no. ¿Ya? Bien. Ahora, el hígado va fabricando esa bilis, pero esa bilis no sale directo a lo que es el intestino, ¿ya? Sino que se va acumulando en la vesícula biliar, ¿ya? Esa bolsita verde que aquí nos están mostrando, lo que es la vesícula biliar, ¿ya? Ahí se va a acumular la bilis, ¿ya? Entonces el hígado 24 horas al día va fabricando y como no puede salir al intestino, se empieza a llenar en la vesícula biliar. Entonces funciona la vesícula biliar, están viendo, es simplemente almacenar la bilis hasta que sea necesario. ¿Ya? Bien, ahora, cuando el alimento está en el estómago, ya
a través de sustancias químicas que produce el estómago, va a mandar señales a lo que es la vesícula para que ésta empiece a apretarse para botar la bilis. ¿Ya? Y al mismo tiempo, por donde sale el conducto, que aquí está muy chiquitito, no lo vemos, pero lo vamos a ver en anatomía, ya el punto donde sale la bilis, que se llama colédoco, se va a empezar a abrir para que esa bilis pueda venir al duodeno y al mismo tiempo que el alimento está pasando al duodeno, ¿no? Entonces, cuando pasa al duodeno, el alimento se va mezclando con la bilis, ¿ya? Se empieza a mezclar con la bilis. Ahora, ¿cuál es el papel de la bilis en el proceso digestivo? ¿Ya? Es actuar como un detergente, ¿ya? Sucede que la bilis está formada por lípidos como el colesterol, pero en forma de sales, ¿ya? Los ácidos grasos, que son los aceites, los lípidos, cuando se vuelven sales, se convierten en detergentes. Ya, por ejemplo, en su casa, su jabón, su ace, su champú, que son detergentes, se han elaborado en base a un aceite, que se lo mezcló con algún metal como el sodio o el calcio y se lo convirtió en una sal, ¿ya? Ahora, esas sales tienen una propiedad interesante. Lo que hacen es ayudar a hacer un proceso que se llama emulsión. Ya la emulsión no es nada más que la mezcla de agua con aceite. Gracias. Bien, sucede que si ustedes agarran agua y aceite, y eso lo pueden experimentar, pues de repente ya lo han visto alguna vez, en un vaso, y se cansan de batir, lo pueden sacudir y de todo, saben muy bien que esa agua y ese aceite no se van a mezclar, ¿ya? Sin embargo, si ustedes a esa agua y ese aceite lo mezclan y le ponen luego un chorrito de, pongámosle, de un detergente, puede ser el champú, por decirles, u otro, cualquiera, y lo vuelven a batir, van a ver que el agua y el aceite sí se juntan, ¿ya? La emulsión no es nada más que la mezcla de agua con aceite, pero para que esta mezcla pueda ocurrir, se necesita un agente emulsificante, que es los detergentes. En este caso, la bilis juega ese papel. Ya va a permitir que el agua y las grasas que se han soltado en el estómago se puedan mezclar. ¿Para qué? Para que se puedan digerir. Ya, si no hubiese bilis, no se mezclarían. Y los aceites así, amontonados, ya estimularían que el intestino se mueva más rápido y nos daría diarrea. ¿Ya? Que es lo que les pasa, por ejemplo, a los pacientes que les operan de vesícula hasta que se acostumbran a que tienen que comer un poquito menos de grasa, ¿no? Pero bueno, están viendo que es la función de la bilis. Participa en el proceso de digestión de las grasas, ayuda a ese efecto. Es la función en la platología, porque también la bilis tiene función excretora, ¿no? Ayuda a botar los desechos metabólicos de la hemoglobina, lo que es las bilirrubinas, y que justamente eso es lo que le da el color a las heces, porque en este punto, por si acaso, toda esa mezcla de alimentos con el ácido y todo, normalmente suele tener un color blanco, ¿ya? Ahora, si por ejemplo un paciente no puede producir bilis, las heces se van a poner blancas. Eso, por ejemplo, lo que pasa en los pacientes que tienen hepatitis. Se le llama a ese fenómeno acolia. Sus heces salen blancas. Lo que le da el color a las heces, ese color marrón típico, es esta bilirrubina que se transforma en una sustancia llamada coprobilinógeno y coprobilina, que es lo que le da el color café característico a las heces, ¿ya? Bien. Entonces, otro factor más. La bilis también tiene una sustancia llamada bicarbonato, que en este caso, su papel de ese bicarbonato es neutralizar la acidez del ácido clorhídrico, porque acuérdense que en el estómago todo estaba ácido, y el estómago puede tolerar el ácido porque está preparado para eso, pero el resto del intestino no. Además, las proteínas que necesitamos que trabajen ayudando a hacer más digestión, no pueden trabajar en pH ácido, necesitan ser más alcalinos. Entonces, el bicarbonato
ayuda a neutralizar esa acidez, cambiando el pH ácido del bolo alimenticio a un pH un poco más alcalino, que sería lo que es el quimo. ¿Ya? Bien, eso sería lo que hace entonces la bilis. ¿Ya? No, el líquido biliar es la bilis, no es que sea fabricado. La bilis y el líquido biliar son la misma cosa, son lo mismo. ¿Ya? Líquido biliar o bilis es lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se forman las piedras? Los cálculos biliares, ¿no? Bien, sucede que la bilis, no se olviden que está formado por sales, es lo que les decía, tiene sales. Las sales en una mezcla se pueden precipitar cuando esa mezcla está sobresaturada. ¿Ya? En otras palabras, si tengo muchas sales biliares disueltas en el líquido biliar, estas sales se pueden precipitar, ¿ya? Se pueden luego aglomerar y empezar a formar los cálculos. Esa es una de las causas. Eso se suele deber a falta de consumo de agua o exceso de producción de sales biliares o colesterol. ¿Ya? La otra causa se puede ver a bacterias que llegaron a este punto. ¿Ya? No deberían llegar, pero a veces lo hacen. ¿Ya? A una bacteria puede llegar a este punto y esa bacteria puede desencadenar ya el inicio de un cálculo biliar. ¿Ya? Entonces, se suele ver, por lo tanto, en esas situaciones, ¿no? Sobresaturación, personas que liberan mucho colesterol por problemas metabólicos, personas que no consumen mucho líquido y por lo tanto sus líquidos están más espesos, entre ellos la bilis. Y tercero, por infecciones. ¿Ya? Esas serían las causas ya principales de producción de cálculos biliares. ¿Ya? Bien, en cuanto a la bilis, sería eso entonces. Ya, el siguiente órgano, perdón, que también trabaja acá, sería el páncreas. Entonces, bien, el páncreas. Ya, el páncreas también se conecta con el duodeno y va a liberar, junto con la bilis, el líquido pancreático o también llamado jugo pancreático. ¿Ya? Este jugo pancreático va a contener también enzimas digestivas, como ya hemos estado hablando, ¿no? De las cuales las enzimas digestivas son varias, ¿no? Aquí les he puesto en la pizarra cuáles son. Vamos a ir hablando de cada una. ¿Ya? Entonces, el jugo pancreático en realidad es el más importante del proceso digestivo, a tal punto que sin páncreas no hay compatibilidad con la vida. ¿Ya? O sea, necesitamos forzosamente el jugo pancreático. Y además que el jugo pancreático va a proporcionar las proteínas que se van a hacer cargo de desarmar más las moléculas. ¿Ya? Como ven, va a proveer primero la amilasa, que es parecida a la de la saliva, que estábamos hablando. ¿Ya? Y lo que hace es actuar sobre los almidones, separándolos en moléculas de glucosa. La tripsina y la pepsina, que es parecida a la del estómago, también actúa sobre las proteínas que hemos ingerido, desarmándolas también en aminoácidos. Luego está la lipasa, que actúa sobre los lípidos, desarmándolo en ácidos grasos. Y las nucleasas, que actúan sobre los ácidos nucleicos, liberando nucleótidos. ¿Ya? Todas esas moléculas vamos a entenderlas mejor cuando veamos bioquímica. ¿Ya? Bien, la cosa es que estas sustancias van a liberar las 3 moléculas más pequeñas y que necesitamos para poder absorber, que sería glucosa o los otros monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos. ¿Ya? Y eso lo haría ese jugo pancreático. ¿Ya? Cuando ese bolo alimenticio que vino del estómago se mezcla con la bilis y con el jugo pancreático, forma otra masa, ya que se le conoce con el nombre de quimo. ¿Ya? Entonces el quimo se forma, están viendo, en el duodeno, ¿ya? El quimo.
que es la mezcla del bolo alimenticio con el jugo pancreático y la bilis. ¿Ya? Bien, el duodeno entonces ocurre esa mezcla y conforme va avanzando sigue mezclándose, ya por ese movimiento se acuerdan que les decía que se llama peristaltismo, entonces se va mezclando y estas enzimas que hemos mencionado siguen haciendo su trabajo, se siguen haciendo su efecto, agarrando a los almidones, proteínas, lípidos y los empiezan a desarmar y por lo tanto ya se van liberando moléculas simples. Luego pasamos del duodeno a la segunda porción, perdón, de lo que es el intestino delgado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esto era duodeno? Hasta ahí. Ya, entonces de acá, por detrás de este intestino, saldría por acá. Y aquí ya tenemos lo que puede ser el intestino delgado, ¿ya? Que se divide en dos porciones, yeyuno e ilio. Vamos a ver primero el yeyuno. En yeyuno, la fase mecánica sigue siendo el peristaltismo, ese movimiento de avanzar, adelante, retroceder, avanzar, retroceder. Ya sigue siendo lo mismo. La fase química acá sigue dando el efecto del páncreas, del jugo pancreático y de la bilis. O sea, sigue siendo ese proceso mezclándose ahí. Pero en yeyuno se agrega una nueva enzima, ya que es la disacaridasa, que actúa sobre los disacáridos, que son moléculas formadas por dos monosacáridos simples, como la maltosa, sacarosa y lactosa. Y agarra estas moléculas y las va rompiendo, liberando también moléculas de glucosa, liberando monosacáridos, ¿ya? Entonces, esta porción es la porción donde se agrega el último compuesto que participa en la digestión, que sería la disacaridasa, una proteína nuestra que actúa sobre los disacáridos, ¿ya? Mientras tanto se sigue mezclando, pero ya en esta porción comienza lo que es la absorción de nutrientes, principalmente el que ya se encuentra en grandes cantidades, que sería la glucosa, porque acuérdense que es lo primero que se procesa desde la boca, ¿ya? Y a partir de acá, el proceso de absorción, entonces, comienza, ¿ya? Entonces, supongamos que esto de acá es el tubo del intestino, y a un ladito de eso, pongámosle, está un vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, el movimiento de glucosa del intestino hacia la sangre, ¿ya? Que se llamaría proceso de absorción, ocurre por un mecanismo que ya hemos visto que ocurre en las células, lo que es la difusión facilitada. ¿Ya ustedes se acuerdan? Habíamos hablado de difusión, en el cual las moléculas pasan de mayor a menor concentración. Teniendo en cuenta que aquí en el intestino esa glucosa se está liberando en grandes cantidades, por lo tanto, aquí adentro la glucosa está elevadísima. En nuestra sangre, obviamente, la glucosa está, podemos decir, valores normales para nosotros, pero comparado con lo que está aquí dentro, podemos decir que está baja. Entonces, por difusión sabemos que el movimiento es de mayor a menor concentración, entonces la glucosa va a pasar desde la luz del intestino hacia lo que es la sangre, ¿ya? Simplemente por difusión facilitada, lo que vimos cuando hablamos mecanismos de transporte, ¿ya? Bien, más adelante va a haber mecanismos ya de bomba. ¿Ya se acuerdan las bombas? Empiezan a mover moléculas en contracorriente, ¿no? Porque en algún momento aquí se igualarán y al quedar iguales ya no pudiésemos absorber, ¿no? Entonces empiezan las bombas a activarse y empiezan también a meter moléculas de todo tipo, en este caso moléculas de glucosa, ¿ya? Pero en el ayuno principalmente se absorbe glucosa. Si bien se pueden absorber aminoácidos, ácidos grasos, realmente eso es en muy poca cantidad. La absorción principal a nivel de ayuno es de glucosa. Bien, el proceso sigue liberando más sustancias y luego pasa a la otra porción que sería el íleo. En el íleo ya no hay
ninguna sustancia química que se libere. O sea, la fase mecánica en sí, dependiente del ayuno, no hay. Sería simplemente el hecho de que en las otras porciones anteriores ya se liberó sustancias como lo que hablamos del jugo pancreático, y aquí simplemente el proceso sigue, o sea, sigue mezclándose y sigue haciendo el mismo proceso con las moléculas. Lo que sí, el ilion es el lugar donde se absorbe las sustancias principalmente, ¿ya? Entonces, acuérdense que en ayuno se absorbía la glucosa, pero no todo. Entonces, cuando pasamos a ilion, se absorbe toda la glucosa, pero también se van a absorber aquí los aminoácidos, los ácidos grasos, las vitaminas. Se van a absorber hacia la sangre, ¿ya? Ahora, una vez que sale de acá, porque eso va a pasar en el ilion, que como están viendo, simplemente es absorber, ya ese quimo, no se ven que se llamaba quimo, va a pasar del ilion al intestino grueso. ¿Ya? Y conforme pasa al intestino grueso, se cambia de nombre, ya no se llama quimo. El intestino grueso se van a llamar heces, ya las famosas heces se forman en el intestino grueso, también llamado colon. Bien, el colon o intestino grueso solamente va a ser una función, porque en el intestino grueso ya no se absorbe nada más. Eso significa que si algunas moléculas de aminoácidos, glucosa no se absorbieron en el intestino delgado, en glucosa tampoco, pero en el intestino grueso tampoco se va a absorber, ¿ya? El intestino grueso, su función es absorber el agua. Y el intestino grueso es una máquina de chupar agua, ¿ya? Lo que va a pasar es que cuando las heces empiezan a formarse acá, las células del intestino grueso, por transporte activo, empiezan a bombear las sustancias desde el intestino grueso hacia la sangre. ¿Qué bombea? Minerales. Sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, hierro. Todo eso se absorbe, fíjense en este punto. Entonces empieza a bombearlo hacia la sangre. Al hacer eso, genera un gradiente. Significa que en la sangre hay mayor cantidad de concentración de estas sustancias, sodio, potasio, cloro y todo lo demás, y en el intestino grueso hay poca. ¿Se acuerdan que cuando no se pueden mover los solutos, se mueve el solvente por ósmosis? Entonces aquí, por ósmosis, se empieza a recuperar los minerales y luego el agua que hemos invertido, porque ten en cuenta que desde que ustedes ponen el alimento en la boca, ustedes invierten en agua, le van a meter la saliva, el jugo gástrico, el jugo pancreático, ¿ya? Los mocos que se forman en todo el intestino. Entonces todo eso es un montón de agua que no podemos desperdiciar. Entonces el colon empieza a absorber los minerales y luego el agua se viene por ósmosis, ¿ya? De tal manera que las heces, conforme van pasando por el intestino grueso, cuanto más tiempo estén ahí, o sea, tarden más probablemente se van a endurar. En cambio, si pasan muy rápido, van a estar líquidas. La diarrea, por ejemplo, justamente es por eso, porque el intestino grueso se está moviendo tan rápido que no está dejando ya que se absorba mucho el agua y entonces por eso las heces salen líquidas. Si una persona está varios días sin defecar, sus heces se van a ir endurando cada vez más ahí dentro del intestino. Entonces, el lugar donde se absorba el agua es el intestino grueso o colon. Bien. Y hasta ahí terminaríamos con el aparato digestivo. Bien, entonces vamos a ir a la fisiología del sistema, el aparato urinario. ¿Ya? Bien, entonces el aparato urinario estaría conformado por los riñones y las vías urinarias. Ya, las vías urinarias simplemente es el camino que sigue la orina de los riñones hasta afuera. ¿Ya? Así que aquí no hablamos mucho de la vía urinaria. ¿Ya? Aquí vamos a hablar más que todo del riñón, que es donde se forma la orina. ¿Ya? El aparato urinario tiene varias funciones, no es solamente como muchos te enseñan en el colegio que simplemente es un órgano
excretor, ¿ya? Bien. Entonces, ya el aparato urinario va a tener como primera función formar la orina, ¿ya? Formar la orina. Al hacer esta función, participaría en las otras funciones, o sea, haría las otras funciones, ¿ya? A formar la orina, ¿ya? ¿Qué otras funciones tiene? Uno, mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Eso significa equilibrar en nuestro cuerpo la relación entre agua y los electrolitos que son el sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, etcétera, pero principalmente sodio y potasio. ¿Ya? Entonces, va a mantener ese equilibrio, de tal manera que si ustedes se meten mucha agua, el riñón tiene que sacar ese exceso de agua. Si ustedes se meten mucha sal, el riñón tiene que sacar ese exceso de sal. Entonces, ya equilibra y mantiene, hace que en nuestro cuerpo siempre haya la misma cantidad de agua y otros electrolitos como sodio, potasio, etcétera. Ya no estén ni muy altos ni muy bajos. Entonces, mantener ese equilibrio es función del riñón. ¿Cómo lo hace? Ya vamos a ver más adelante. ¿Ya? Elimina, sustancias de desecho metabólico. No todas, pero las que sí pueden salir por el aparato urinario. ¿Ya? Porque de desecho metabólico, por ejemplo, tenemos al dióxido de carbono. Es desecho metabólico, pero ese sale en la respiración, cuando respiramos. Ya la bilirrubina, que les mencionaba hace rato, es también un desecho metabólico, pero ese no puede salir por la orina. Ese sale por el hígado en la bilis, como les mencionaba hace rato. ¿Ya? Pero, por ejemplo, la urea es un desecho metabólico que es producto de otra sustancia llamada amoníaco. El amoníaco es el desecho metabólico del metabolismo de los aminoácidos. Cuando nosotros procesamos aminoácidos, desechamos amoníaco. El problema del amoníaco es que es tóxico para el cuerpo. Entonces, tiene que salir, pero sucede que el amoníaco no puede salir por ninguna parte del cuerpo. Entonces, lo que tiene que pasar es ese amoníaco se va al hígado. El hígado lo transforma en urea, que es una molécula parecida, en urea, pero con la diferencia de que la urea ya puede salir por la orina. Entonces, la forma como eliminamos ese tóxico que producimos, que es el amoníaco, es a través de la orina. ¿Ya? Las proteínas, por ejemplo, a nivel muscular, ya también se produce una molécula llamada creatinina, que es otro desecho metabólico, que también lo botamos en la orina. ¿Ya? Del metabolismo de lo que es los ácidos nucleicos, obtenemos el ácido urótico y el ácido úrico, que también saldría en orina. Esas son entonces sustancias de desecho metabólico. ¿Ya? Bien, pero también vamos a eliminar sustancias exógenas. ¿A qué se refiere con eso? Sucede que cada vez que ustedes comen, se meten cientos o miles de sustancias diferentes a las que siempre hablamos, ¿ya? Y que no tienen utilidad para el organismo. Por ejemplo, todos ustedes han comido remolacha. ¿Qué pasa el día siguiente después de comer remolacha? Algunos que no saben o se olvidan, se asustan, ¿no? Pero sucede que si ustedes comen remolacha, seguro, más después, van a empezar a orinar rojo o con tintes rojizos. Por eso algunos se asustan pensando que es a veces hemorragia, pero es la remolacha, ¿ya? Lo que pasa es que la remolacha tiene un colorante que entra al cuerpo y el cuerpo no le sirve para nada y tampoco nos causa daño. Simplemente es una molécula que entra, al igual que muchas moléculas que van a entrar sin utilidad al cuerpo. Esta sustancia entonces es una sustancia exógena, no es una sustancia producida por nosotros ni útil para nosotros y que ha entrado de alguna manera. Entonces, en la orina la vamos a botar, ¿ya? Los medicamentos, por ejemplo, muchos de los que tomamos ya se van a desechar de esta manera. Bien, luego también controla lo que es la presión arterial, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Ya vamos a ver también más adelante. Tiene que ver un poquito con lo que veíamos en hemodinámica, ya que hay una parte en hemodinámica en esa pizarra que no se han dado cuenta, pero que no les he hablado,
¿ya? Los que han mirado la pizarra se han de dar cuenta que hay una parte que ni he mencionado siquiera. Y es porque primero vamos a ver esto, y con esto les voy a mostrar en esa misma pizarra hemodinámica cómo el riñón controla la presión arterial, ya que es una de sus funciones principales del riñón. Y en realidad, después del corazón, el principal órgano que controla la presión arterial es el riñón, ¿ya? Bien, también controla la concentración de glóbulos rojos. ¿Ya? Para esto, tiene una parte, un grupo de células en el intersticio renal que tienen como función monitorizar constantemente la concentración de oxígeno en la sangre, ¿ya? Si ese oxígeno empieza a bajar por algún motivo, esas células van a botar hacia la sangre una sustancia llamada eritropoyetina, la cual viaja por la sangre, porque es una hormona, la eritropoyetina, y llegaría a la médula ósea, que es lo que comúnmente le decimos el tuétano, ¿no? Esa grasita que está en medio del hueso es la médula ósea. La médula ósea es donde se fabrican glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, la eritropoyetina estimula a la que la médula ósea empieza a botar glóbulos rojos hacia la sangre, porque al botar más glóbulos rojos podemos también capturar mayor cantidad de oxígeno, ¿ya? Entonces, por lo tanto, quien controla cuántos glóbulos rojos tenemos en el cuerpo es el riñón, ¿ya? El riñón controla a través de la eritropoyetina, como le estaba mencionando, ¿ya? Es una de sus funciones. Y ahora, hay otros órganos como el cerebro, el corazón, el pulmón, que producen la misma sustancia, pero muy poquito. El riñón produce cerca del 90%. Por lo tanto, independientemente que los demás órganos produzcan la misma sustancia, a quien le van a hacer caso es al riñón, ¿ya? El riñón entonces se va a encargar de esas funciones. Ahora, el riñón estaría formado por unas estructuras microscópicas que vamos a verlas el lunes, que se llama nefrona. Las nefronas son estructuras microscópicas. Ya cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de nefronas, ¿ya? En cada riñón. Significa que en total tenemos más o menos 2 millones. ¿Ya? Cada nefrona trabaja de forma independiente, ¿ya? Cada una hace su propio trabajo independientemente de las demás nefronas. Ahora, el cuerpo humano solamente necesita 500.000 nefronas. En otras palabras, si yo tengo 2 millones, tengo como 1,5 millones de nefronas en exceso. ¿Por qué tenemos tanto? Porque sucede que conforme van pasando los años, nuestras nefronas se van dañando y obviamente se van destruyendo y va reduciendo el número de nefronas. De tal manera que una persona de tercera edad, sus nefronas están muy cerca a las 500.000. Por eso ya en la tercera edad tienen problemas con algunas drogas o medicamentos, porque a veces su riñón ya no tiene la misma capacidad de poder eliminar las sustancias como antes, ¿no? Incluso pueden llegar a entrar en insuficiencias renales verdaderas, ¿ya? Bien, entonces eso, para empezar lo que es fisiología del aparato urinario. Ya mañana, el lunes, ya vemos lo que es la nefrona, que seguro está por acá, a un lado. Aquí está, ¿ven? Les voy a mostrar cómo es en un dibujo, ¿ya? Y les voy a mostrar cómo se forma la orina en cada nefrona y después cómo controlamos la presión arterial por parte del riñón. Bien. Entonces, hasta ahí sería por hoy.